septiembre del 2019 en Wuhan, China, y sabemos hoy por hoy que es de alta contagiosidad, con un gran impacto en mortalidad en ciertos grupos de riesgo, y con las variantes que están surgiendo cada vez más contagiosas, lo cual hace difícil su control hasta el momento con las medidas que se están tomando. Este virus, SARS-CoV-2, del grupo de los beta coronavirus, es un virus RNA de cadena simple, envuelto con una membrana lipídica que ustedes ven, por eso tiene una forma como en corona, porque se llama coronavirus. Y es importante recordar, para entender cómo se elaboran las vacunas, que contiene en su cápside externa 4 proteínas estructurales identificadas con letras como S, E, M y N, en la cual la proteína S, o spike, que también la llaman, es la proteína que usa el virus para entrar a las células humanas, porque sabemos que va a requerir de otras células para poder reproducirse. Y el receptor que utiliza este virus es la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Que se encuentra principalmente en las células pulmonares. O sea, se encuentra en todas las células del organismo, pero principalmente en las células pulmonares. Es así que el impacto mayor es en esta zona de la economía. Sabemos también cuál es el mecanismo de infección, ¿no? Que condiciona su alta infecciosidad por gotas, aerosoles, o a través de manos contaminadas o superficies contaminadas, ¿no? Ingresa por vía aérea, vía conjuntival, ¿no? Y dando diferentes formas clínicas. Quizás el elemento más difícil de controlar esta pandemia a nivel mundial es la elevada forma de presentación asintomática, ¿no? En las cuales hacen difícil el control porque obviamente no tienen síntomas, entonces la diseminación no se puede controlar. Es por eso que se define que el 80% o no hace síntomas o hace cuadros muy leves, muchas veces que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Un 13.8% cuadros severos, un 6% cuadros críticos, ¿no? Ya todos conocemos las clasificaciones, sobre todo de los cuadros severos, compatibles con insuficiencia respiratoria aguda o falla multisistémica. ¿Y cuál es el comportamiento epidemiológico del SARS-CoV-2 en el mundo? De hecho, actualmente es de fácil acceso el reporte. Este es un dato hasta el 3 de febrero, ¿no? En las cuales 192 países del mundo, solamente quedan unos cuantos pequeñas regiones, que son islas, creo que como 16, que no han reportado casos, pero prácticamente casi todas, 192 países han reportado casos de COVID-19, con un global estimado más de 100 millones, con muertes estimadas más de 2.200.000 aproximadamente, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestro país? Si ustedes ven ese mapa, no sé si se verá muy claro, ese es el reporte de OMS. Desde finales de enero, ¿no? Nuestro país, en donde empieza la segunda ola, está reportando de 100 a 300 casos por cada 100.000 habitantes. Y es importante conocer cuál es el escenario epidemiológico para decidir qué más podemos hacer para contener esta pandemia, mirándole en el impacto de mortalidad. Y entonces, ¿cómo estamos en el Perú? Todos son reportes de la sala situacional del MINSA. Este es un reporte del 2 de febrero, en donde se reportan más de 1.140.000 casos confirmados, con 41.354 fallecidos, que hacen una letalidad de 3.6%. Eso es al 2 de febrero, y al día 3 ha bajado un porcentaje a 3.59. Y también es importante ver, cuando decimos ¿y a quiénes vacunamos primero? Son diferentes estrategias y opciones o fases, como vamos a ver, pero para ello también, para la toma de decisión desde el punto de vista en salud pública, hay que identificar cuál es el grupo etario más afectado. Y en esta diapositiva, que también es de la fuente de la CINSA, en la cual se reporta las defunciones, por ejemplo,
¿no? De los casos confirmados, hay de más de 1.158.000 casos confirmados. Esta es al 3 de febrero. Vemos que 56% de los casos corresponden al grupo etario considerado de adultos, es decir, entre 30 a 59 años. Un 19% joven entre 18 a 29 años y un 18% el adulto mayor considerado más de 60 años. Entonces vemos que en poco más del 50% es el adulto entre 30 a 59 años, que son ese grupo etario que se mueve económicamente activo y el que más transita y el que más se moviliza y mueve en buena cuenta la economía del país. Y cuando miramos la incidencia de casos, vemos pues el impacto que tuvo, digamos, el bajar la guardia en las medidas de precaución que ocurrió en Navidad y Año Nuevo. Y ustedes pueden ver en esa gráfica cómo 2 semanas después de las fiestas de Navidad incrementaron los casos, ¿no? 21.253 casos. Y 2 semanas después de Año Nuevo incrementaron 18.699 casos, ¿no? Obviamente esto evidencia la falta del cumplimiento y el bajar la guardia de todas las medidas de precaución que se han tomado hasta el momento y que condicionan que estemos actualmente en esta situación de nueva alerta con una cuarentena la cual estamos viviendo determinada según regiones como todos conocemos. Pero cuando miramos quiénes se mueren más, definitivamente se mueren más los adultos mayores. En esta referencia de mortalidad, también en el portal de la Ciencia y del MINSA, vemos que los adultos mayores de 60 años corresponden al 70% de las defunciones estimadas para esta fecha de 41.538 defunciones, ¿no? Eso es hasta el 2 de febrero. Entonces vemos que el 70% de personas infectadas que se mueren son los adultos mayores, como era de esperar y como se describe, ¿no? Por eso otros países han usado estrategias mejor protejo a mi adulto mayor. Bueno, eso lo podemos conversar o discutir, pero son estrategias de intervención que se deben tomar de acuerdo al comportamiento epidemiológico y al objetivo que se quiere lograr con una vacunación. Entonces, tenemos ya el impacto, ya estamos más cerca de un año de esta pandemia que comenzó el 5 de marzo en nuestro país. Estamos ahorita en una situación de un incremento de casos, de lo que conocemos como segunda ola, y las estrategias de prevención y control que se han dado hasta ahora, flexibilizado, no bien cumplido, se bajó la guardia, cuál es cuarentena, aislamiento social, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, respiradores, caretas facial, dependiendo del escenario donde nos encontramos, vemos que no es suficiente. Y yo pienso que ninguno, porque el impacto de todas estas medidas ha sido muy grande, no solamente en lo económico, sino en la parte social, en la parte afectiva y de salud mental. Entonces, la única forma que todos los países del mundo, todos los investigadores, toda la comunidad científica, que desde el punto de vista de salud pública podemos contener la pandemia, es a través de vacunación efectiva a toda la población susceptible de ser vacunada. Se estima de que si se vacuna un 70% de la población, pudiéramos nosotros evitar la diseminación del virus y contener la pandemia, es decir, condicionar el efecto de rebaño tan ansiado por muchos de los países, y en ese contexto es que se están implementando las vacunas que paralelamente al inicio de esta pandemia, los laboratorios investigadores de vacuna comenzaron a acelerar, ¿no?, la elaboración de las mismas, con la ventaja de que tecnologías modernas actualmente permiten acortar los tiempos de poder liberar, sea como vacunas de emergencia o ya aprobadas y liberadas para uso
amplio vacunas contra COVID-19. Y en ese contexto es que actualmente existen más de 140 vacunas desarrolladas en el mundo, de las cuales hay 67 están en ensayos clínicos en humanos, ¿no es cierto? Utilizando diferentes plataformas, la más moderna, la que ha aprobado de lo que va ahora en la aplicación, mayor eficacia, las de ARN mensajero, pero también hay las de vector virales, hay atenuados y hay inactivados. Todas las plataformas, todas las vacunas son efectivas, varían el porcentaje y son bastante seguras en general, ¿no? Esto es importante tomar en cuenta de este momento. Y simplemente para precisar que hay 3 vacunas aprobadas para uso, es decir, aprobadas por la ciencia en Estados Unidos, o sea, han sido homologadas y aprobadas, como es la de Pfizer y Moderna. La vacuna de Sputnik, la rusa, ha sido aprobada solo en Alemania o Rusia, por lo tanto, las reconocidas mundialmente podrían ser al momento Pfizer y Moderna. Y de las vacunas aprobadas para uso limitado como vacunas de emergencia, es decir, que son vacunas que están en fase 3 y que hasta el momento han probado eficacia aceptable, más del 50%, y ser bastante seguras, ¿no? Con mínimos efectos, sobre todo severos. Dentro de estas vacunas aprobadas de uso como emergencia se encuentra la vacuna Sinopharm, que es una vacuna inactivada, que los estudios de eficacia 3 y de uso en situaciones de emergencia dan una eficacia de un 79%, que es la que vamos inicialmente a aplicar en nuestro país en la primera fase, como vamos a mostrar posteriormente. Y aquí podemos mirar cómo están estas estrategias de intervención costo efectivas de la vacunación en el mundo. De hecho, el país que más ha vacunado es Estados Unidos, ¿no? En este mapa está actualizado a febrero 3, definitivamente de la región de las Américas, nuestro país es uno de los pocos que no inicia la vacunación, y es que por eso estamos muy ansiosos y para poder iniciar la misma en el contexto de que lleguen las vacunas de acuerdo al ofrecimiento por el gobierno, para lo cual debemos estar preparados. Y en este marco general, entonces, ¿cómo se aplicará la vacuna contra COVID-19 en el Perú? ¿Cuál es la decisión del Ministerio de Salud y del Gobierno Central de cómo iremos aplicando en el contexto de que de hecho no se van a tener todas las vacunas en un primer momento para vacunar a toda la población que se estima que se debe vacunar? Por lo tanto, se ha tenido que hacer una serie de estrategias para ir implementando progresivamente la vacunación, ¿no? a la población. Y en este contexto, ya el año pasado, se aprobó mediante resolución ministerial el documento técnico del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, aprobada el 16 de octubre del 2020, que es el documento técnico que se está utilizando actualmente para las implementaciones de los planes en las diferentes instituciones de salud. Todos sabemos que, si bien es cierto, hubo firmas o preacuerdos que se dio en octubre, en septiembre, octubre, noviembre, lamentablemente todos estos desfases de la coyuntura política jugaron en contra, que quizás ha condicionado, entre otras cosas, que a la fecha todavía no tengamos vacunas, pero sin embargo, estamos cada vez más cerca a que ello se dé, y hay un ofrecimiento, pero que llegan el 13, entonces, semana más, semana menos, la cosa es que debemos estar preparadas para la implementación de la campaña de vacunación. Este Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 tiene como finalidad contribuir a disminuir la mortalidad por COVID-19, porque el objetivo de toda vacunación inicialmente es disminuir hospitalizaciones y muertes.
Y ese es también el objetivo de esta vacunación inicial, ¿no? Como una de las mejores medidas costo efectivas de prevención y control de esta pandemia desde el punto de vista de salud pública. Pero, como nosotros decimos, de nada vale tener buenas vacunas si no alcanzamos cobertura, porque el impacto o la efectividad solamente se va a ver cuando nos vacunemos toda la población que debemos vacunarnos, y de esa manera vamos a ver la caída en hospitalizaciones y en muertes. El objetivo, por lo tanto, es implementar vacunación segura, que implica seguridad, eficacia, cadena de frío, entre otras cosas, como medida de prevención costo efectiva contra la pandemia COVID-19 en nuestro país, para lo cual tienen objetivos específicos, ¿no?, que incluyen desde la provisión de vacunas seguras y eficaces hasta la aplicación al usuario final, y en todo ese contexto garantizar vacunación segura, siendo el ámbito de aplicación a nivel nacional. En un primer momento va a ser todas las instituciones prestadoras de salud, tanto de MINSA, gobiernos regionales, salud, sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como las IPRES privadas y cualquier otra entidad que disponga la autoridad sanitaria. En ese marco, nuestra institución también tomó acciones a través de la Dirección General de cómo implementar en nuestra institución la vacunación mediante una estrategia o un plan para tal fin. Y es así que con fecha 21 de enero, a través de una resolución directorial, se forma el Comité Institucional de Vacunación contra la COVID-19 para el personal de nuestra institución. Tengo el honor de presidir este comité y conformada además por el doctor Alberto Romero, director adjunto de nuestra institución, la doctora María Elena Revilla, directora de OAIDE, el doctor César Romero Ramos, jefe de la Oficina de Epidemiología, el doctor Daniel Torres Vela, médico asistente del Servicio de Medicina B, y además él es miembro del Comité Consultivo de la Estrategia de Inmunizaciones de MINSA, con la doctora Ireiva Aguirre Villarreal, es médico encargado de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo, la doctora Rosario Rueda Villarreal, jefa del Departamento de Áreas Críticas, el licenciado Manuel Vicuña Bovi, jefe de la Oficina de Estadística e Informática, la licenciada magíster Lía Castillo Mendieta, jefe del Departamento de Enfermería, la licenciada Ana María de la Fuente, jefa del Centro de Inmunizaciones, y el licenciado Leonardo Casén Beas, jefe de la Oficina de Comunicaciones. Una vez elaborada la resolución, nos instalamos como comité y a la fecha venimos trabajando en 5 reuniones, elaborando el plan institucional de vacunación contra la COVID-19 a nuestro personal de salud, para lo cual este plan institucional ha venido siendo trabajado tomando como referencia marco el Plan Nacional que les mencioné anteriormente. Igualmente, la finalidad de este plan es contribuir, como mencioné, a disminuir el impacto en mortalidad por la COVID-19, en este caso en el personal de nuestra institución, como una medida de una mejor estrategia de prevención y contención o control de esta pandemia. El objetivo general del plan es, para lograr esa finalidad, implementar la vacunación segura, ¿no?, en nuestro personal de nuestra institución, y como objetivos específicos, y lo voy a ir detallando uno por uno, y qué acciones hemos tomado al respecto hasta el momento actual. El objetivo de asegurar una demanda oportuna y adecuada a la población a la vacunación mediante la promoción, información y comunicación. Al respecto, se está realizando una encuesta online en relación a la percepción de la vacunación contra COVID-19 por parte del personal de salud, que les voy a mostrar
los resultados hasta el momento. Estamos terminando de elaborar el plan institucional de vacunación contra la COVID-19, que una vez aprobado se colgará en la página web institucional para que sea de conocimiento de todos nosotros. Igualmente, tomando el criterio de la transparencia y la información, se colgará el consentimiento informado, que es un consentimiento informado que viene, digamos, determinado ya del nivel central y que nosotros lo estamos simplemente acoplando, ¿no? Para que sea de conocimiento a todos los trabajadores previo a la vacunación. Vamos a colgar para que todos conozcan, en este consentimiento informado están las características de la vacuna, la ficha técnica, cuáles son las contraindicaciones o las consideraciones a tener en cuenta para que con conocimiento y con seguridad se acepte a la vacunación. También, para poder cumplir este objetivo de información y comunicación previo a la vacunación, va a ser previo, durante y después, se realizarán videos informativos en relación a la importancia de la vacunación, tipos de vacunas contra COVID-19, eficacia y seguridad de las mismas, que ustedes ya están viendo, se ha colgado en la página web, se está difundiendo a nivel institucional y por las redes sociales, ¿no? Igualmente, estamos trabajando en hacer videos motivacionales, que también ya se están colgando, ¿no? Para poder todos poner el hombro por nuestro país, que es nuestro eslogan final. Y permítanme mostrarles un avance de encuesta online de vacunación contra COVID-19 al personal de nuestra institución. Esta encuesta inició el 23 de enero y terminará el 13 de febrero. Desde ya invito a todos aquellos que no han podido llenar la encuesta, y va a ser importante para poder usar estrategias, sobre todo de aquel porcentaje que tiene dudas todavía en la vacunación. Por lo tanto, el objetivo de esta encuesta es conocer cuál es la decisión de vacunación o no vacunarse del personal de nuestra institución y identificar las barreras, los mitos o incertidumbres, motivos por el cual impiden que el personal acepte la vacunación. De tal forma que hagamos estrategias para poder mejorar la cobertura de la población que debemos vacunar. A la fecha, ¿qué fecha es 3? A la fecha de hoy día, 5 de febrero, tenemos 1.048 respuestas, de las cuales completas, son 3 páginas que por favor invito a que completen el porcentaje que no completan las páginas. De 1.005 respuestas completas, vemos que el 80% sí está dispuesto a recibir la vacuna contra COVID-19. Y un 19.4%, que son 195 trabajadores de 2005 que han contestado, dice que no se vacunará. Y cuando se pregunta por qué no se vacunará, se identifica que las principales barreras son la desconfianza, falta de información, por los efectos secundarios, no es efectiva, la vacuna es dañina, ¿no? Y es por eso que estamos nosotros haciendo todas estas intervenciones comunicacionales a través de los videos, de los spots, usando redes sociales y ahorita en esta presentación, a fin de poder absorber estas dudas, estos miedos y garantizar que la vacunación es segura. El otro objetivo específico es la provisión de vacunas seguras y eficaces, garantizando una buena cadena de frío durante todo el proceso, desde la compra hasta la llegada a nivel central, garantizar una administración adecuada hasta la aplicación del usuario final y la eliminación de agujas y desechos biocontaminantes usando la normativa de cadena de frío. Nosotros sabemos que este primer lote de vacunas que llegarán son las vacunas Sinopharm, vacuna inactivada china, 1 millón de dosis para proteger a 500.000 personal de salud en un primer momento, ¿no? En esta diapositiva ustedes ven más o menos cuál es el flujo que se seguirá de estas vacunas, que como vamos a ver, al ser inactivada, permite una mejor estabilidad y que la cadena de frío
es el usado para muchas de las vacunas, más 2 más 8, ¿no? Va a llegar vía aérea procedente de China, luego tiene que llegar a Senares, ¿no? Senares luego va a hacer la verificación del lote, aunque como es una vacuna de emergencia, Senares comunica a DIGEMIT y se ha pedido una dispensación a DIGEMIT para poder aportar los requisitos, no sin la verificación del lote y toda la documentación de lo que es seguridad y eficacia, porque estamos en una situación de emergencia para la vacunación. Luego se hará la distribución, como ven ustedes, hospitales, redes, microredes, hasta los centros de vacunación donde aplicaremos la vacuna al personal destinado, ¿no? Personal de salud en un primer momento, que va a estar a cargo del personal de enfermería, en nuestro caso, de nuestra institución, el personal de enfermería del centro de vacunación. Este es un cronograma, está plasmado en el Plan Operacional de Vacunación contra COVID, un documento del 30 de enero del 2021, en donde se estimaba pues que la vacuna arribaría el 9 de febrero, según la última comunicación, parece que va a llegar el 13, y lo que pasaría, se correría nomás los días de vacunación para vacunar al personal de salud de acuerdo al cronograma macronacional, ¿no? En el corto tiempo, nosotros voy a mostrarles que estamos estimando vacunar en 8 días, porque hay que poner una segunda dosis 3 semanas después, ¿no? Entonces, todo eso se ha previsto, ese es un cronograma inicial que se va a correr las fechas dependiendo del arribo de las vacunas. Hasta ahora nos han dicho el 13, y esta es la vacuna que vamos a aplicar, como les mencioné, la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Sinopharm. Importante mencionar que esta vacuna ha sido elaborada a través de pasajes celulares de células Vero, el cultivo de la misma, y luego con procedimientos químicos se ha inactivado o desnaturalizado la cadena del ARN, de tal forma que solamente va a quedar la cápsula y los antígenos que hemos mencionado, las proteínas, que van a ser en sí responsables de la respuesta inflamatoria que se traduce en enfermedad y contra la cual se debe generar anticuerpos a través de la vacunación sin hacer enfermedad, ¿no? El fabricante de la vacuna es el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, y los ensayos clínicos fueron realizados por el laboratorio Sinopharm, y como manifesté, los estudios de fase 3 y la aplicación que se tiene hasta la fecha de la vacunación muestran una eficacia de un 79%, motivo por el cual fue aprobada por el gobierno chino, y se empieza ahorita a vacunar en China aproximadamente algo más de 20 millones de personas, ¿no? Nosotros como país estamos participando también en los estudios de fase 3, conjuntamente con Argentina y Marruecos, en este proceso de poder evaluar en fase 3 la seguridad y la eficacia ya demostrada previamente. El nombre de la vacuna son estas siglas que ustedes ven. Como dije, el fabricante, Instituto de Productos Biológicos de Beijing, el distribuidor es Laboratorio Sinopharm, una eficacia estimada de 79%, se recomienda aplicación de 2 dosis con intervalo de 3 semanas, vía intramuscular en el deltoides, ¿no? Es una vacuna, al ser una vacuna inactivada, es mucho más estable y requiere un almacenamiento de cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados, viene en presentación de monodosis, 0.5 mililitros por jeringa. Como les mencioné, esta vacuna ha sido aprobada para su uso, además de China, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, como uso de emergencia, Egipto, Hungría, Jordania, Pakistán, y nosotros también lo estamos aprobando como uso de emergencia porque además estamos participando en los ensayos de fase 3, además de Argentina y Marruecos. Como toda vacuna, hay que tomar en cuenta cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y precauciones. En general, hacer una vacuna inactivada no tiene muchas contraindicaciones, quizás más precauciones,
como por ejemplo las contraindicaciones que están en la ficha técnica, en las cuales individuos que son alérgicos a cualquiera de los componentes del producto o que hayan tenido reacciones alérgicas previas a esta vacuna, tipo shock anafiláctica, quizás sería la única condición de una contraindicación absoluta. Todas las demás tendrían a ser precauciones. Tomar en cuenta a aquellas personas que tengan enfermedades serias crónicas o historial de hipersensibilidad, enfermedades crónicas descompensadas, no controladas. Y las precauciones, como para cualquier vacuna, la vacunación debe posponerse si el individuo presenta un cuadro agudo febril, ¿no? Que obviamente es mejor postergar hasta que haya la recuperación de la misma. En realidad, toda vacuna es contraindicada en el embarazo y con precaución en la lactancia. Sin embargo, esta vacuna pudiera darse en la gestante al ser inactivada por seguridad a partir de las 20 semanas. Porque no se ha demostrado que puede causar daño al feto, ¿no? Cuando se administra a una mujer gestante, y probablemente ahora que se ha aplicado ya varios millones de dosis, se debe haber vacunado inadvertidamente a gestantes, y entonces el seguimiento de la fase 4, que es post-vacunación en población general, nos dirá qué pasará posteriormente en este grupo etario. Por el general, no se ha demostrado que estas vacunas inactivadas puedan causar daño al feto, por lo menos de las otras vacunas inactivadas que se conocen, porque esta plataforma de vacuna inactivada Sinopharm que vamos a aplicar es la misma de vacuna de hepatitis A, de rabia, o sea, son plataformas ya usadas, ya conocidas con otras vacunas. Los efectos adversos al ser vacunas inactivadas generalmente son locales, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Generalmente los más frecuentes son reacciones locales, dolor en el sitio de la inyección, ¿no? Puede haber, sí, hinchazón, induración, edema y algunos síntomas sistémicos como cansancio, dolor de cabeza, febrícula, que es leve y transitorio, que no debe durar más allá de 72 horas, ¿no? Muy raro, reacciones adversas severas, por lo menos hasta el momento no se han descrito ESAVI severos que impliquen hospitalización o muerte de lo que va en la evaluación y seguimiento de esta vacuna. En el objetivo de garantizar el suministro de vacunas, ¿no? ¿Cuál es digamos, el proceso establecido en la norma técnica nacional? Nosotros como institución y todas las instituciones debemos remitir un padrón nominal de todo el personal de salud que labora en nuestra institución a la DIRIS Lima Centro, a la cual nuestra institución pertenece. Para tal efecto, el comité solicitó a la oficina de personal, a la oficina de administración, a la OEIDE, a la oficina de servicios generales, la relación de los trabajadores que laboran en esta institución en las diferentes modalidades. Y es así que tenemos que el personal asistencial y administrativo nombrado en CAS a la fecha de 2.185, personal contratado por terceros 344, residentes de medicina, odontología, enfermería 169 que están rotando actualmente en nuestra institución, personal de limpieza 195, personal de vigilancia externa 49, que sumados hacen un total de 3.300 trabajadores, información que ya ha sido remitida vía correo institucional el 2 de febrero a la DIRIS Lima Centro, al correo que se nos informó. Entonces, el primer paso es que cada institución remita su padrón nominal para que una vez que arriben las vacunas, Senares va a distribuir a las DIRIS, y las DIRIS, dependiendo del padrón de cada hospital o institución, va a remitir las cantidades de acuerdo a la distribución que se haga inicialmente. Nosotros hemos mandado 3.300 porque es lo que deberíamos recibir en un primer momento para la primera dosis. Vamos a ver
¿qué pasará? No sabemos si nos remitirán todo o solamente una parte. De hecho, que hay que tomar en cuenta que hay hospitales que manejan casos de COVID de adultos, donde el impacto es mayor. No sabemos realmente qué cantidad nos van a subir, pero lo que sí tenemos ya certeza es que hemos mandado nuestro padrón nominal, que obviamente la DIRIS lo va a cotejar en el InfoRUS para poder separar o reservar la cantidad de vacunas que nos corresponde para nosotros como Instituto Nacional de Salud del Niño, sede Breña. En relación de vigilar la seguridad, ¿no?, y las reacciones adversas, manejo de crisis o respuestas comunicacionales ante un evento adecuada y oportuna, parte del plan institucional implica un seguimiento de SAVIs y un manejo de SAVIs. Si bien es cierto, los SAVIs severos no se han descrito, son rarísimos para el tipo de vacuna que vamos a aplicar en este primer momento al personal de salud, el comité ha visto por conveniente elaborar un flujograma de manejo de SAVI severo, porque lo que queremos, comité, es que todo el personal tenga la confianza que no solamente vamos a vacunar, sino vamos a hacer seguimiento y vamos a vigilar, ¿no? Hay un flujograma que les voy a presentar, como les digo, de manejo en caso se dé el SAVI severo. El SAVI severo, digamos, más frecuente, que se ha dado con otros tipos de vacunas, otras plataformas, como por ejemplo la de Pfizer, pero que es otra plataforma, es el shock anafiláctico. El shock anafiláctico se da dentro de los 15 a 30 minutos post vacunación. Entonces, por eso parte de nuestra estrategia en la vigilancia post vacunación es que se va a observar 15 a 30 minutos al personal vacunado y con un flujograma en caso se dé el evento severo, de qué es lo que se va a actuar. Paralelamente a ello, se hará seguimiento mediante llamadas telefónicas al personal vacunado en la búsqueda de reacciones leves a moderadas, que hemos dicho son las más frecuentes, ¿no? La unidad de vigilancia de la Oficina de Epidemiología, como parte de sus funciones, recepcionará las fichas de SAVI, hará la clasificación respectiva, leve, moderado, severo, y hará las notificaciones de acuerdo a la normativa vigente. Este es el flujograma, ¿no?, de atención inmediata con la participación de emergencia de nuestra institución, ¿no? En los ambientes, desde ya le digo, se usan los ambientes de la cuna jardín, se ha reservado un ambiente para observación, hay una camilla, hay toda la implementación, en caso se dé un SAVI severo para poder accionar, y emergencia, agradezco a la doctora Rueda y a la doctora Yana, en donde ellos han hecho un video donde dicen que están listos para atendernos en casos de D, que esperemos que no se dé. El objetivo específico de desarrollar el plan de la estrategia comunicacional es tan importante que ya lo hemos empezado a hacer desde la encuesta, entrevistas, videos, vamos a hacer banner, no vamos a difundir el plan institucional a través de la plataforma web, a través de la red, de todos los medios de difusión, para poder todos estar alineados con qué es lo que queremos, cómo nos estamos organizando para poder cumplir el objetivo, cuál es la cobertura del 100% de todo el personal que cumple los criterios para ser vacunados, ¿no? Este proceso comunicacional va a ser antes, durante y después, y ustedes habrán podido ver a través de la página institucional, a través de las redes sociales, pequeños videos de los diferentes profesionales de la salud, en la cual nuestro logro es: yo me vacuno porque quiero mi país, porque quiero ver crecer a mis hijos, porque quiero avisar a mis padres, porque quiero proteger a mis pacientes, entre otras cosas, ¿no? Que los invito a hacerse parte de. Y en relación de asegurar el cumplimiento de la vacunación por etapas, de acuerdo a la fase 1, en la cual mencioné, es donde se va a iniciar la vacunación, nosotros estamos inmersos en esta fase 1, que tiene como objetivo proteger la integridad del sistema de salud y continuidad de los servicios básicos, porque nosotros tenemos que estar bien para seguir atendiendo a nuestros pacientes que demandan nuestra atención, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, es no solamente el personal de salud, personal de las Fuerzas Armadas Policiales, bomberos y Cruz Roja,
personal de seguridad, serenazgo, brigadista, personal de limpieza, estudiantes de la salud y miembros de la mesa electoral estarán en esta primera fase. Como no sabemos realmente qué cantidad de vacunas nos van a llegar, estamos estimando sobre ese padrón nominal, que es de 3.300, y para tener un cronograma y un orden, y siguiendo los lineamientos del Plan Nacional, el desarrollo de la programación de vacunación del personal se realizará tomando en cuenta las áreas de riesgo de exposición. Y es así que, tomando en cuenta la resolución ministerial 239, donde se plantean los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, la Oficina de Seguridad del Trabajo ha clasificado a los servicios en riesgo muy alto de exposición, riesgo alto de exposición, riesgo mediano de exposición y riesgo bajo de exposición, que se tomará para priorizar la vacunación del personal que pertenezca a los servicios considerando dentro de las áreas. No puedo la positiva porque no se podría ver, pero eso lo podemos ver y se va a colgar también. En cuanto a recursos humanos e infraestructura, como tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento, ¿no? El uso de los respiradores, ambientes amplios, todas las recomendaciones de protección en el escenario actual que estamos viviendo, es que ya tenemos la autorización, es más, ya se adecuó los ambientes de la cuna jardín para poder realizar la vacunación que estimamos sea realizado en 8 días, ¿no? Tomando en cuenta la población cautiva de 3.300 trabajadores de acuerdo a los padrones nominales, se ha estimado vacunar 7 trabajadores por hora en 2 turnos, mañana y tarde, 5 horas por turno. Simultáneamente se han implementado 6 módulos de vacunación, ¿no? Lo cual, estimando números, podemos vacunar 210 personas por turno, por día 420, para que en 8 días cubrir los 3.300. Esta es la programación, para lo cual ya se ha hecho los trámites de la participación del personal de enfermería, 11 enfermeras van a participar, y 13 técnicas de enfermería en este proceso de vacunación, ¿no? Estos son los ambientes de la cuna jardín, el personal que está adaptando, implementando con el ingreso y salida de un solo flujo, ¿no? Va a haber un ambiente de observación, hay un coche de paro, ¿no? De tal forma que se brinde la garantía al trabajador de que se va a vacunar con todas las medidas de bioseguridad, con las técnicas adecuadas por un personal especializado en vacunación, y se va a observar por la posibilidad de eventos adversos que pudieran presentarse. ¿Okay? Ya les menciono, es rarísimo los severos, más frecuentes los comunes de nivel local. Y bueno, para terminar, me uno a los eslogans motivacionales desde nuestra ministra hasta el mío propio, en representación del comité. Somos un equipo y desde ya agradezco a los participantes del comité. Estamos trabajando en todas estas semanas de reimplementación de tal manera de lograr un plan que cumpla el objetivo, cuál es la vacunación segura a todo el personal. Todos pongamos el hombro por nuestro país, vacunémonos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Castilla, por su excelente presentación. Bueno, ahora vamos a entrar a una serie de preguntas. Por favor, los que quieran hacer preguntas, escriban. Doctor Marín, si me permite, por favor. Ahora, doctor Jauregui. Sí, doctor Jauregui. Sí, en primer lugar, buenas tardes a todos. Hay una participación masiva y por ello los felicito. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Maristel Castillo y al comité que la acompaña para haber este comité ad hoc para la vacuna contra el coronavirus, por todo el trabajo que vienen desplegando
Y desde ya mi felicitación anticipada y agradecimiento al personal que lidera la licenciada Ana de la Fuente, para quienes van a realmente colocar las vacunas y hacer todo el trabajo, el despliegue, apenas se constituyan acá en nuestro instituto. En segundo lugar, la exposición de la doctora Castillo ha sido bastante amplia, ha tocado los aspectos técnicos y operativos de lo que es la vacunación, con mucho detalle. Seguramente que van a haber muchísimas preguntas, y eso es importante que se logre aclarar muchos aspectos. Seguramente quedarán algunas dudas porque la certeza del 100% no existe. Sin embargo, hay bastante ya seguridad sobre los alcances de esta vacuna. Pero repito, hay siempre un pequeño factor de incertidumbre. No se alcanza del 100% a todos los niveles, pero eso es lo que tenemos. Y es lo que, la única forma como podemos avanzar y paliar de alguna manera esta crisis sanitaria por el COVID. Y efectivamente, porque por todas las razones que ya se han expuesto en los spots, lo cual felicito al equipo de comunicaciones y a las personas que han participado en ello, hay que aportar, hay que poner el hombro por el país, y hay que decididamente, masivamente vacunarnos, todo nuestro colectivo del Instituto Nacional de Salud del Niño, por una razón simple, por el autocuidado y el amor a sí mismo, pero también por el amor al prójimo, compartido con los miembros de nuestra institución y fundamentalmente con nuestro hogar. No quiero detenerme más, felicito el trabajo realizado hasta este momento y prosigamos con el programa que se ha se ha propuesto para esta mañana, y seguramente vienen muchas preguntas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Jauregui. Justo le estaba comentando de que tengo muchas preguntas que se deben hacer por el chat para la doctora Castillo, y también tenemos para la respuesta al doctor César Romero, que es el jefe de la Oficina de Epidemiología en algunos casos, y al doctor Daniel Torres Vela, que es también miembro del Comité Consultivo de Inmunización del MINSA. Entonces, acá tengo algunas preguntas que ya habían escrito para ¿no? Por ejemplo, tenemos una pregunta de la doctora Yanelis Cucho, ¿no? ¿Desde cuándo se considera aceptable que una vacuna sea eficaz? No sé, esa es su pregunta. A ver, no sé si la doctora Castillo podría... Sí, claro. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando una vacuna en los ensayos de fase 2 y fase 3 muestra una eficacia de 50% o más, ya es aceptable. Ya. Acuérdense que Entonces, ninguna vacuna tiene tipo de eficacia. Claro, por lo tanto, la vacuna que vamos a ver que tiene un 80% de eficacia es bastante aceptable. Acuérdense que las vacunas, comparando con las vacunas de influenza, que también es una vacuna inactivada, por las mismas características similares al coronavirus, de hacer pequeños cambios o grandes cambios, ¿no es cierto?, que hace que sea endémico, esos pequeños cambios hacen que la eficacia en promedio sea hasta un 70% de las vacunas de influenza, ¿no? Por lo tanto, es aceptable, cerca al 80% que muestra esta vacuna, de una eficacia segura para lograr el impacto, cuál es la disminución de las infecciones y la morbilidad causada por este SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, hay muchas No otras sé si preguntas. Daniel, ¿quieres opinar? Creo que continuamos, y las respuestas considero que deben ser un poquito cortas y precisas, ¿no? Porque hay muchas personas que están participando. Me parece que todos quieren tener alguna pregunta. Los trabajadores de la salud de nuestro hospital,
que ya han tenido el SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19 como enfermedad, van a ser incluidos dentro de la vacunación? A ver, esa la contestaré yo. Ok, Daniel. Los estudios que se han hecho fuera del país apuntan a que la enfermedad puede dar en promedio una protección de 90 días. Entonces, la mayoría de comités de asesoría en vacunas en los países han dicho que se pueden volver a vacunar después de 90 días. Ya. Al igual, y contestando Sí. el resto de preguntas, los que han sufrido transfusiones de sangre o han recibido inmunoglobulinas también, que serían la plasmaféresis de los pacientes que han tenido COVID, ¿no? Ya. Este es uno de los puntos. Carlos Salazar pregunta, desde la llegada al país de las vacunas, ¿en cuántos días calculan que podría ya iniciarse la vacunación en nuestro hospital? Bueno, hay un cronograma establecido que mencioné, ¿no? Que aproximadamente son 3 a 5 días desde que arriban las vacunas, se recepciona en Senares, Senares hace una primera verificación, luego llega Digemit, hace una verificación de lotes, aunque acá hemos mencionado que se han eximido de algunos documentos por ser una vacuna de emergencia que no ha terminado, o por lo menos hay un informe completo de fase 3, y una vez que Digemit da la conformidad, se hace la distribución. Hay un cronograma que presenté en la cual se dice que debe ser el lapso de no más de una semana que llegue a nuestra institución. Y cuando llega a nuestra institución, el plan de vacunación debe terminar en una semana, porque hay que poner la segunda dosis 3 semanas después de la primera. Estoy juntando algunas preguntas que casi van en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros trabajadores se pone la primera dosis, llega la segunda dosis que tiene que ponerse aproximadamente en 28 días. ¿Cuándo se consideraría una persona que tiene comorbilidad y que ha estado en un trabajo, por ejemplo, en casa, remoto, pueda ya asistir al hospital regularmente? ¿Han calculado eso el comité? A ver, voy a contestar un poco esa pregunta. Ya te contesto. No, pero un poquito. Muy buenas tardes. Felicitar a la doctora Castillo por su buena exposición. La idea es que esa pregunta es muy interesante, pero eso lo va a decir el Ministerio de Salud. No, nosotros no podemos ahorita absorber esa pregunta, pero yo pienso, conforme se vacune a la población de trabajadores que están en la primera línea, que se haga en un tiempo récord, ya el Ministerio de Salud, a través de su, porque es el ente normativo, en esto tomará la decisión de cuándo podrían venir a trabajar. Pero eso sí no depende de nosotros, sino depende del MINSA a nivel central. Sí, pero creo que más o menos haya algo técnico en eso, ¿no? ¿Cuándo podría ser desde el punto de vista técnico? Porque creo que ya con la segunda dosis hay que esperar algunos días o inmediatamente la segunda dosis. Bueno, más o menos se supone que con la segunda dosis, que es la dosis de booster o de refuerzo, se supone que ya la persona está por lo menos con buena cero conversión, ¿no? Y es probable que en 1 o 2 semanas se podría ya la persona tener una inmunidad por lo menos aceptable contra el COVID-19, ¿no? ¿Y cómo va a haber estudios en nuestro hospital para hacer porque eso sería motivo para hacer algún estudio de la cero conversión de nuestros trabajadores para brindarles la seguridad necesaria de que con esa vacuna quienes están verdaderamente, ¿no?, inmunizados, ¿no? ¿Habría esa posibilidad? ¿Han visto esa posibilidad de vacunación? Es una buena pregunta, doctor. Ahí hablaríamos a la OMS. La OMS no especifica de que la persona
después de la segunda dosis se le dan anticuerpos, en este caso anticuerpos neutralizantes contra la vacuna, para que pueda regresar, etcétera, etcétera, al trabajo. Pero se supone que por cuestión de salud pública, ya con la segunda dosis de refuerzo, y en unas 2 semanas, esa persona ya tiene una buena inmunoprotección. Pero desde el punto de vista de salud pública, no se estila o no es necesario tomar este dosaje de anticuerpos neutralizantes en sangre en la persona que ha recibido la vacuna. Claro, por eso están los estudios clínicos de fase 3 que te demuestran la eficacia, ¿no? Porque no sería costo efectiva estar usando. Lo que sí se sabe con la experiencia de otras vacunas, que toda vacuna, no es que yo me vacuno, estoy protegida. Tenemos que dar un espacio para que el sistema inmunológico reaccione, y sabemos que en promedio es a la segunda semana de recibir la primera dosis, se comienza a generar anticuerpos protectores, ¿no? Y con 2 dosis ya se logra la protección de eficacia al 80%. Esto no quiere decir que si yo estoy vacunado con 2 dosis voy a bajar la guardia. Mientras no se declare controlada la pandemia, además de estar vacunados, debemos seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad y de protección respiratoria por el gobierno. La doctora Kolevic está haciendo una pregunta preocupado por los residentes. Si todos los residentes, aunque no sean del Instituto Nacional de Salud del Niño, van a ser vacunados, que estén rotando en estos momentos por el hospital. Sí, se ha mandado el padrón nominal que incluye a residentes internos que están haciendo labor presencial. Es importante recalcar que en un primer momento se va a vacunar al personal que está haciendo labor presencial en estos meses que se va a vacunar, que va a ser febrero y marzo. La norma dice también de que uno puede vacunarse o registrarse en la institución donde trabaja, y si trabajas en varias instituciones puedes elegir en cuál registrar, ¿no? Porque sabemos que hay profesionales que trabajan en 1 o 2, tanto público como privado, y como todo va a ser nominal, va a tener que registrarse en una sola unidad ejecutora. Eso también lo dice la norma, ¿no? Y los residentes están incluidos los que están en el padrón que nos ha enviado OEAIDE y que están haciendo labor presencial en este mes, inclusive el mes de febrero y marzo. Ya. ¿Cuándo va a salir la programación de todos los que se van a ser vacunados en forma ya con nombre para estar seguros de la fecha más o menos? ¿Será en el momento en que lleguen las vacunas o posteriormente? Una muy buena pregunta. Justamente tenemos una reunión de comité el día lunes. Hay un subcomité encargado de elaborar cuál va a ser el mecanismo de vacunación dentro de los grupos considerados de muy alto riesgo, donde hay varios servicios involucrados, sea área COVID, medicina emergencia, UCI, entre otros, y todo se va a hacer un cronograma que se va a colgar, se va a comunicar a las respectivas jefaturas, de tal forma que el trabajador sepa qué día le toca, cuándo le toca, ¿no? Y todos los pasos que tiene que hacer para poder acceder a la vacunación. Eso se va a dar en el transcurso de la próxima semana, y todo va a ser colgado en la página institucional, notificado a través de las direcciones respectivas a las jefaturas. ¿Quién se va a encargar? Es otra pregunta de Gisela Acuache, en caso de que tengan los efectos adversos, ¿no? Algunos personal que es vacunado, ¿de quién estaría encargado para que puedan acudir y manifestar esta preocupación y llenar las fichas? Claro, claro. Yo presenté que hay un programa de atención, porque una cosa es la atención y otra cosa es el registro y la notificación. Para el caso de la atención, la doctora Rueda, conjuntamente con la doctora Soy Layana, han elaborado un flujograma de atención en caso se dé un SAVI severo que requiere una atención inmediata. Como mencioné, se ha implementado una sala de observaciones dentro de las áreas de vacunación de la cuna jardín, implementado con una camilla, oxígeno, un coche de paro, y en el flujograma también indica que el jefe de
No se está escuchando, no se está escuchando, doctora Castillo. No se está escuchando, doctora Castillo, su... Doctora Castillo, no se está escuchando. Doctora Castillo, terminó porque no le estoy escuchando yo. No sé si otras personas lo pueden estar escuchando. Doctor Marín, parece que está, se ha quedado congelada su imagen. A usted sí se le escucha normal. Ya, perfecto. Bueno, entonces esperaremos a que, ¿no? O si no, a ver si alguien podría responder, porque hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes, acá Ruth Maldonado está preguntando si los diabéticos, hipertensión, pueden recibir la vacuna. Creo que no hay ningún problema, siempre y cuando no estén descompensados, ¿no? Pero sería bueno que lo aclaren algunos de los miembros del comité de vacunación, por favor. Bien, con relación a precisamente la vacuna se va a poner a las personas que tienen factores de riesgo, o sea, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, no es una contraindicación para la vacunación. Voy a contestar algunas preguntas que he revisado que están en el chat. La primera es, ¿se vacuna después de los 90 días que ya le dio? ¿Por qué? Porque normalmente los casos que se ha visto reinfección por COVID ha sido después de los 90 días. Eso es a través de los comités de asesoramiento de vacunas del CDC, de Estados Unidos, de Canadá. En la inmunidad generalmente la segunda dosis se adquiere entre la segunda y cuarta semana después de puesta la segunda dosis. Con relación a las variantes, los estudios de después de los estudios de fase 3 vienen los estudios de fase 4. Y en los estudios de fase 4 es que precisamente se ve la respuesta de las vacunas a las variantes. Cualquier vacuna que se ponga, ustedes, los pediatras que ponen vacunas, se darán cuenta de esto, genera nuevas cepas que son resistentes a la vacuna. Y eso es habitual en cualquier vacuna. Entonces, estas variantes que aparecen se van a ir estudiando en los estudios ya poblacionales para ver la respuesta de las vacunas a las mismas. En teoría, una vacuna a virus inactivado es una vacuna que por ser un virus completo del COVID, podría dar una mejor respuesta antigénica a estas variantes, pero eso es en teoría. Lo otro más que se dice, si se pueden hacer pruebas rápidas antes de la vacuna, la respuesta es no, no es necesario. Ni a los niños cuando los vamos a vacunar hacemos un estudio previo a la vacuna. Lo lógico es que se pide es que la persona que se va a vacunar esté completamente sana, que no esté en cuarentena, porque ha estado en contacto directo con alguien que ha tenido COVID. Esto es lo lógico, ¿no? Lo que se está dentro de la norma que ha salido del MINSA en relación a quienes se pueden vacunar. Está también en la ficha de consentimiento informado todas esas preguntas, ¿no? Casualmente para garantizar la seguridad del trabajador y la confianza, ¿no? Con respecto a la pregunta de diabéticos, de hecho, los diabéticos sabemos que son un grupo de alto riesgo y si están compensados, no tienen, es más, son grupos candidatos a vacunarse, porque es una vacuna inactivada que, como se mencionó, no tiene mayores contraindicaciones, ¿no? Bueno, Si me ¿alguna permiten, otra pregunta que tengan? Si me permite, doctor Marín, aclarar algunas cositas que veo que... bueno, para informarles que en realidad el instituto ha remitido el padrón nominal de todo el personal de la institución. Son 3.300 trabajadores. En ese padrón nominal, que se dio la revisión final el día de ayer, están incluidos todo el personal nombrado, contratado. ¿Perdón? Continúa, ¿no? Continúa, Alberto. Ya, personal nombrado, contratado, los residentes, el personal de terceros, los administrativos, personal de limpieza y vigilancia. Todo el listado se ha enviado a la DIVIS, ¿no? Como corresponde, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio. Lo que no sabemos hasta el día de hoy es exactamente cuántas dosis nos van a
digamos, asignar al instituto. En teoría, según lo que ha manifestado la Premier en los últimos 2 o 3 días, a la parte de salud nos va a corresponder las dosis completas, ¿no? Ellos han calculado, dicen, aproximadamente entre 350 y 400.000 para todo el personal de salud y que también incluye el personal de sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, si es así, y estamos incluidos todos, y yo espero que sea así, soy optimista en ese sentido, nosotros más o menos en el lapso de 8 días vacunaremos a todo el personal de salud de la institución, ¿no? En los horarios y de la forma que ya lo manifestó la doctora Marister Castillo. Con respecto a la duda del personal que está en su casa, por comorbilidad o aislamiento, ellos también están considerados como parte de trabajadores, pero todos estamos en una lista de acuerdo a nivel de riesgo de exposición, ¿no? Pero todos estamos considerados en ese listado. No se está exceptuando absolutamente a nadie. Con respecto a los residentes e internos, la norma dice que es especialmente a los internos o residentes que estén rotando en el momento de la vacunación. Vale decir, si un residente X en febrero o en marzo que toca la vacuna está rotando en otro hospital, ese hospital tendrá que asumir su vacunación. O sea, es en el lugar de la rotación, ¿correcto? Con respecto a la duda de si el personal que está en su casa por comorbilidad y si después de vacunar puede retornar a laborar en la institución, ahí sí recuerden que eso no es función del comité. Nuestra función del comité es gestionar que todo este proceso de vacunación sea de la manera más transparente y adecuada posible. El retorno de los trabajadores post vacunación le corresponde estrictamente al Ministerio de Salud y ellos dictarán las normas o emitirán algunas directivas en qué momento va a ser, si es que fuera el momento del retorno. Pero eso técnicamente al comité no le compete determinar esas acciones, ¿no? Que recuerden que esto fue en base a un decreto supremo del año pasado y que se ha ido continuando. Entonces nosotros no tenemos ninguna tingencia en ese sentido. Tenemos que esperar lo que determine el Ministerio de Salud. Gracias. Julio, Creo que el doctor Marín. Julio, tu micrófono está apagado. Daniel, ¿tienes alguna otra respuesta de la Sí, está viendo varias ahí. La primera que dices si es obligatorio. Definitivamente no es obligatorio. Es voluntario. Realmente obligatorio solamente ha sido en la China y en Israel parcialmente, pero el resto de países es voluntaria la vacunación. Las otras preguntas que estoy viendo en el chat es con relación si quién es responsable de un ESAVI severo. Los ESAVI severos, las reacciones adversas a la administración de alguna vacuna, es el mismo Estado el que es responsable. Para esto se está generando seguros, un seguro en relación a los ESAVIs, en particular para las vacunas que vengan. ¿Y por qué? Porque como no son vacunas que han sido aprobadas por los lineamientos o los estándares internacionales, son vacunas de emergencia, como así su nombre los dice, no tienen concluidos los estudios de fase 3. Están terminados, tienen la data, tienen avance de los estudios, pero no están concluidos. Y entonces, al no estar concluidos y dada la situación de emergencia, es que la CDC en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, han aprobado el uso de emergencia de estas vacunas. Y en esos países y en todos los países donde se está vacunando, se están poniendo seguros de salud en relación específica a la vacuna. Y ese es el tema en relación a si es un ESAVI severo. Pero quiero recalcar, en el estudio Lancet de diciembre de este año, en los estudios que se han hecho, en los estudios de los 12.000 peruanos que están actualmente en los estudios de Sinopharm,
no ha habido ningún efecto adverso. Estamos hablando de que ya han sido vacunados en China alrededor de 1,5 millones de personas, en Perú son 12.000, que en Emiratos Árabes también hay otro 1 millón más, y en esos no ha habido ningún efecto adverso. Y una cosa que es importante, que hay que recalcarlo, que las vacunas es muy importante que se hagan los estudios en los países, porque cada grupo, cada población o cada país puede tener una respuesta diferente. Por así decirlo, en Emiratos Árabes, la protección de esta vacuna llega casi al 88%. En el Perú todavía no tengo la cifra exacta, pero va a ser un rango que no va a ser necesariamente el 79, puede ser mucho más. Entonces sí, es bueno tener estudios en el país, es bueno saber que los estudios preliminares son favorables. Con relación a otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna de Pfizer y la vacuna de Sinopharm? La vacuna de Pfizer lo que hace es producir un pedacito del virus, que es el spike. El spike es esa porción del virus que se adhiere como un anclaje al organismo para entrar el virus. Y entonces lo que hace la vacuna de Pfizer es producir esa proteína y atacar esa proteína para que no se adhiera y por ende no cause la enfermedad. En el caso de la vacuna de Sinopharm, lo que están dando es un virus muerto, así como el virus de la polio, de la polio intramuscular, igual es un virus muerto, no puede causar enfermedad. Lo que sí causa es que respuesta inmune que permita la defensa cuando ingrese el virus de manera viva o activa, ¿no? Esa es básicamente la diferencia con las preguntas que han estado haciendo. De repente, para anotar algo más, porque parece que siguen quedando dudas, con respecto a la primera etapa de vacunación, nosotros no tenemos un documento escrito del ministerio, pero lo que han venido informando nuestras autoridades en todas las exposiciones que ha hecho la primera ministra, es que este grupo de vacunas que llegan, que al final son para 500.000 personas, estarán incluidos todo el personal de salud, es lo que ellos han manifestado, incluyendo administrativos. Y en ese grupo de personal de salud está incluido la sanidad de las fuerzas policiales, no las policías y los militares que no son de sanidad, solamente el personal de sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, además de las clínicas privadas, ¿no? Entonces, más o menos se supone que con esa cantidad de 500.000 dosis que están llegando al Perú, alcanzaría para vacunar con 2 dosis a todo el personal de la primera línea. Llámese administrativos, asistenciales, enfermeras, técnicos, tecnólogos, todos, ¿no? La situación sería diferente si es que, digamos, es una cantidad mucho menor y ahí sí tendríamos que tener un listado súper priorizado, ¿no? Una pregunta que quisiera comentar para que ustedes lo comenten. Hemos visto que hay un 20%, según la encuesta que lo tiene parcialmente la doctora Castillo, que dicen que no desean ponerse la vacuna por X circunstancias. Hay algunas que son condiciones especiales, por ejemplo, las gestantes, ¿no? Las gestantes que podemos considerar una excepción. Pero veo también que, por ejemplo, hay algunas personas que porque ahora hay una tendencia mal, en mi opinión, pero mal elaborada y creo que con muchas ganas de llamar la atención para no ponerse las vacunas, porque están yendo contra la actividad científica. Entonces, y la protección de todo nuestro personal. Pero en esos casos, ¿cuál sería la actitud? Por ejemplo, muchas personas pueden ser aquellas que tienen comorbilidad. Entonces, ¿han visto en esas ocasiones qué podría hacer el comité de vacunación del instituto? Sí, claro, acá no sé si logran ver en la pantalla, de ese 20% que contestó no vacunarse, las principales fueron por los efectos, ¿no? Por desconfianza primero, luego viene falta de información, bueno, porcentaje menor porque estaba embarazada, porque tenía múltiples comorbilidades, porque prefiere otras vacunas, ¿no? Entonces, el mayor porcentaje está en relación al desconocimiento y a la desinformación de las vacunas contra COVID-19,
Y es por eso que en base a los resultados de encuesta nosotros estamos haciendo todas esas de información a través de la oficina de comunicación, dar a conocer todo lo que se sabe respecto a la evidencia científica de las vacunas contra COVID-19 y sobre todo la vacuna que vamos a aplicar. En relación a comorbilidades, sabemos que está en segunda fase, toda persona que tenga comorbilidad debe vacunarse, porque de hecho ellos son los que tienen mayor riesgo de que si se enferman se complican o se mueran. Obviamente, cuando hablamos de enfermedades crónicas tipo diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, para garantizar la seguridad de la vacunación, el personal debe estar compensado, o la persona debe estar compensado de su enfermedad de COVID, ¿no? Ahora, también, si bien es cierto, dice, contraindicado, personas que tengan inmunodeficiencia primaria o adquirida, o cánceres o tumores. Sí, claro, esa es una, digamos, contraindicación general. Sin embargo, si ellos se enferman, se pueden morir. Entonces, hay dos escenarios. Si están compensados de su enfermedad de fondo, no están en inmunosupresión, tienen la autorización de su médico tratante, ellos pueden vacunarse, porque es una vacuna inactivada, que puede aplicarse en este grupo de personas de riesgo con enfermedades que afectan su inmunosupresión. Si bien es cierto, quizás, en base a la experiencia de otras vacunas, la respuesta de anticuerpos no sean tan altas como una población sin comorbilidad que afecte su sistema inmunológico, pero resulta ser lo suficientemente protectora, ¿no? Entonces, en general, bajo estas consideraciones, sí podrían vacunarse personas que tengan comorbilidad o enfermedades crónicas que estén compensadas, que no estén en inmunosupresión en ese momento, que no haya recibido derivados 3 meses antes por lo menos, que no, o sea, que esté estable y dado de alta por pandemia. En esas condiciones sí pueden vacunarse. Pero, por ejemplo, yo me pongo en una situación de alguien que quiera, por ejemplo, dice, yo no quiero ponerme en este momento la vacuna de Sinopharm porque tiene un porcentaje menor de eficacia que, por ejemplo, la que ya han firmado contrato de 20 millones, como por ejemplo la vacuna de Pfizer, ¿no? Entonces, en esos casos creo que tenemos que ponernos a tomar una decisión como instituto, porque lo principal, nuestra misión es servir a los pacientes. Entonces, pero también evitando los riesgos. Aparte, nadie puede obligar, según las disposiciones de ley, a ponerse una vacuna. Entonces, son muchas cosas que, por ejemplo, creo que ahí sería motivo para discutir dentro de su comité, ¿no?, institucional. ¿Yo puedo responder esa pregunta? Sí, claro, claro. Le voy a contestar la pregunta. Esa pregunta ya la hemos hecho al interior del Comité Nacional de Vacunas. Y la respuesta es clara, porque la hemos consultado al Comité de España, al Comité de Estados Unidos y a todos los comités. La respuesta es la misma. Esta es una vacunación voluntaria. Segundo, no existe en ninguna parte del mundo la capacidad de darle la vacuna a todos en este año. Ni en los países desarrollados, de repente los países pequeños que tienen poca población como Israel, de repente sí van a llegar al 100%, pero ni Estados Unidos ni Canadá van a poder llegar porque la producción mundial de las vacunas no lo permite. Entonces, ante la pregunta, yo quiero tal vacuna, tal otra, es voluntaria. En España lo que se ha dicho, se va a vacunar y se está vacunando de acuerdo al esquema, y si no, pues la vacuna que está no es la que le gusta a la persona, pues esperará al final, al próximo año de repente, cuando haya las vacunas. Lo que va a suceder, y más o menos es lo que nosotros vemos como a futuro, va a ser de repente como la vacuna de la gripe, que se van a asociar laboratorios para crear vacunas que tengan un espectro mayor, y estas vacunas van a llegar de manera privada, pero estamos hablando de acá a 1 o 2 años. O sea, en esta instancia actual solamente va a ser la vacuna que se tiene y esa es la que se va a poner. Y no va a haber para escoger. En ninguna parte del mundo están escogiendo la vacuna. Se da la que tienen. O sea, llega la vacuna, se pone. El que por algún motivo voluntario no quiere ponerse, está en su derecho, pero va a tener que esperar hasta el término de la inmunización de la fase 3. Ese es el tema y el problema.
Hay Yo una quisiera pregunta que comentar- quedó ahí que quiero contestarla también con relación. Una cosa es un virus muerto o inactivado, que es la misma, y otro es un virus atenuado. Los virus atenuados es la vacuna, por decirle, la polio oral. Es una vacuna atenuada. El virus inactivado es que ese virus que no hay forma de que vuelva a vivir, está muerto. El virus inactivado es muerto, el atenuado puede estar vivo. La vacuna de Sinopharm es un virus muerto inactivado. Sí, La otra pregunta que pusieron, perdón, para terminar, es en relación a las gestantes y las lactantes. Los diversos comités de expertos en estrategia de vacunas lo que plantean es lo siguiente. Si bien es cierto, no se han hecho estudios, porque estos recién están en fase 3, y estos estudios para ver lactancia y en relación a la mamá es en los estudios de fase 4, o sea, cuando ya empiezan los estudios poblacionales. En estos estudios poblacionales de fase 4, que son los que se dan cuando ya empiezan a vacunarse los países, ahí sí se ven los riesgos más específicos con relación a la lactancia y en relación a la gestación. Lo que se manifiesta básicamente es lo que mencionó la doctora Castillo, es que no se recomienda que se hagan las gestantes que están en el primer trimestre de gestación, y si una mujer que estando de lactar no quiere recibir la vacuna, tampoco no es que sea una razón para vacunar o no vacunarse. Eso va a depender de la decisión que tome la persona junto con su médico o su médico de cabecera, si así lo ve por conveniente. Esas son las observaciones que se tienen. No es una contraindicación la gestación, ni tampoco es una contraindicación la lactancia. Pero ojo, se tiene que evaluar el riesgo-beneficio. Una pregunta que hace Aldo Vivar. Disculpe. Sí. Doctor, yo quisiera comentar, importante esto. Sí, comente nomás, doctor. Se ha quedado congelado el doctor otra vez. Creo que esa zona es un poco difícil el de internet. Ya. Mientras repente, esperamos al doctor... Doctor Marín, de repente, si me permite, creo que hay la preocupación con cuál es la estrategia para tratar de convencer al menor número de profesionales en la institución. Miren, en todo el mundo, la mayoría de encuestas señalan que hay entre un 20 y un 30% de personas que no se quieren vacunar. Y justo este tema lo tratamos ayer en el comité. Parte de la estrategia de tratar de convencer a la mayor parte de los trabajadores de la institución es esta. Justamente esa conclusión llegamos ayer. Tratar de dar la mayor información posible, lo más transparente posible, para que todos tomen una decisión con anticipación. Por eso también es que en los próximos días les va a llegar a sus correos y va a estar en la página web de la institución el consentimiento informado para que cada uno con tiempo lo vaya leyendo y lo vayan firmando. Es cierto que esto no es obligatorio. Los videos que hemos estado haciendo es para que todo el mundo tome conciencia que el hecho de que todos nos vacunemos, de alguna manera protegemos a todos nuestros colegas que están trabajando. Porque si un grupo importante no se vacuna, siempre va a existir ese riesgo potencial. Es cierto que la vacuna, como cualquier otra vacuna, no protegen al 100%, pero sí es importante conocer que contra más personas nos vacunemos, la efectividad en nuestra institución va a ser mucho mejor. Estas estrategias que estamos tomando de estas charlas, estas comunicaciones, más lo que se está haciendo a través de la Oficina de Comunicaciones, es precisamente en vista a la encuesta que se realizó y donde se vio que hay aproximadamente un 20% de los trabajadores que no desean vacunarse. Al final, cada uno tomará su decisión, pero nadie podrá decir que no tenía, digamos, los argumentos a favor o en contra para poder analizar y tomar una decisión personal, ¿no? Muy bien. Una pregunta de acá justo que estaba haciendo es de el señor Aldo Vivar, o doctor, no lo conozco. Dice, ¿los trabajadores del instituto que están en cuarentena se podrían vacunar? Por haber estado en contacto, me imagino, con el virus. ¿O podrían guardarles la vacuna para cuando ellos ya se
se pasen su periodo de cuarentena en el cual han estado en contacto con alguien y no hayan desarrollado la enfermedad? No se ha contemplado como comité guardar vacunas. O sea, nosotros estamos asumiendo que nos van a dar para todos, y si por X motivo vamos a ponernos en un imaginario que sobraran pues 20 dosis, ¿no? Y justo personas por extremadas condiciones especiales no pudieron venirse a vacunar en las fechas determinadas, probablemente se programarán posteriormente, ¿no? Eso siempre y cuando, digamos, nos hayan alcanzado a nosotros como institución todo el número de vacunas. Pero también hay que pensar que existe la posibilidad pesimista de que no nos den todo el número de vacunas de que nos corresponde por el número de trabajadores. En ese caso habrá un grupo de trabajadores que nos quedemos sin vacunas, ¿no? Eso depende mucho del número de vacunas que nos asignen a la institución. Eso es todo. Es importante tener ese conocimiento para que tomen las decisiones todos aquellos, ¿no? No sé si hay alguna Doctor, otra pregunta. disculpe, yo quería, porque se fue el internet cuando estaba... Sí, doctor Romero. Hable. Toda vacuna, y eso se ha demostrado en Israel, como le decía, de Sinopharm, la vacuna de Pfizer o Moderna. Ahorita, por el momento, lo que están demostrando es disminuir la movilidad severa y la mortalidad en las UCI. Eso es lo que queremos ahorita. Y eso es lo más importante. No interesa de que tu vacuna tenga una eficacia del 70, 80 o 100%, que no hay. Lo interesante es que la morbilidad severa, así como la mortalidad y las UCI se vean abarrotadas. Eso es la importancia de ahora. O sea, no hagamos diferencia si me pongo Sinopharm o me ponga, ¿cómo se llama? La vacuna de Pfizer o Moderna, no. Por otras maneras, casos graves sí está demostrado de que están produciendo gran disminución de eso. Lo otro es, doctor, es lo importante. Hay un 30% en la población nacional de que no quiere vacunarse. Y aquí mi preocupación como epidemiólogo, y eso lo digo así con toda sinceridad, va a haber en el Perú, si es que la gente no se vacuna, porque para que haya inmunidad de rebaño, por lo menos se vacuna entre el 70 al 85% de la población nacional de un país. ¿Qué pasa? Si tenemos 30% de gente que no quiere vacunarse y hay 22 millones de peruanos que están programados, se vacunarían 22 millones menos 6 millones. Y por lo tanto, habrá gente susceptible que no se infectó en la primera ola, ni en la segunda ola, y en la tercera, ¿sí? Si es que no se logra esa inmunidad de rebaño con la vacuna, yo sí estoy pronosticando que habrá una tercera ola en los países pobres. En cambio, en Europa, yo siempre digo, el espejo retrovisor es Europa. Europa empezó la primera ola en febrero, más o menos, enero, febrero, marzo, y nosotros ya teníamos conocimiento cuando vino la primera ola acá a Perú, más o menos empezó los casos abril y mayo, ¿no? Luego, la segunda ola empezó en Europa, y acá nosotros no hicimos caso, ¿no? No hicimos caso. Para mí debió cerrarse el país en Perú a mediados de diciembre hasta mediados de enero y no tuviéramos el problema que tenemos ahora. Entonces, esa es la segunda ola que hemos tenido espejo de Europa. La tercera ola, Europa ya no va a tener tercera ola, siempre y cuando logre vacunar a toda su población. Ellos tienen 4.000 millones de dosis del año 2021 y por lo tanto ellos están garantizando vacunar a toda su población. Por ejemplo, Canadá tiene vacunas en stock para vacunar 5 veces su población. Ahora, están esperando que los países ricos que han comprado un montón de vacunas, por lo menos comiencen a donarla a los países pobres, pero es una decisión política. Y ese es un gran problema, lo dijo la OMS. Esto se constituye en una catástrofe moral. ¿Por qué? Porque muchos de los países, por ejemplo en Europa, están la mayor parte de laboratorios que están produciendo la vacuna que ha hecho la Unión Europea. Ha apelado al nacionalismo. Las vacunas que se producen en Europa se quedan en Europa. Entonces la cosa no es tan sencilla. Eso de que la vacunación, bueno, yo tengo mi reserva, sea voluntaria, es un poco difícil. Cuando la gente quiera vacunarse, y acá en el Perú, calculo que todavía en mayo habrá un grupo de vacunas, luego creo en septiembre, etcétera, va a ser un poquito demasiado tarde, ¿no?
Entonces yo apelaría a todos los compañeros y a todo el país para que la gente, como dicen ahí en el Logan, pongan el hombro por el Perú para poder vacunarse, porque yo con toda seguridad estoy conectado a una tercera ola, que ya no ve en Europa, ya Europa ya no va a ser el espejo retrovisor, sino eso lo vamos a vivir nosotros acá en carne propia. Ese es mi comentario, doctor. Muchas Quiero gracias, contestar una pregunta que he visto ahí en el chat que me parece importante. Las vacunas no se van a guardar. Tengan entendido que no se va a en el ministerio se tiene en consideración que no se repita lo que está sucediendo en Europa. Si bien es cierto, Europa sí tiene la cantidad de vacunas para toda su población, pero los laboratorios no se la están dando porque no la pueden producir a esa velocidad. En todos los contratos que ha habido a nivel mundial, se ha dicho, sí, yo compro, por decir, 30, 40, 100 millones de vacunas, pero no te dicen cuándo te las van a dar, porque eso va a depender de la producción de cada laboratorio. Y actualmente en España, les cuento lo que está sucediendo esta semana, hay muchos colegas médicos que se han vacunado con la primera dosis, ya le toca la segunda, pero no tienen para la segunda dosis porque no les ha llegado el stock del laboratorio. Con eso les quiero decir que no se va a guardar las vacunas. El ministerio está estipulando que si por A, B, C motivos alguien no se quiere vacunar, esa vacuna va a ir definitivamente a otro personal. La otra pregunta que sí me parece importante, que también es en relación a la priorización. Se ha priorizado a todo el personal. O sea, estamos hablando de los 3.000 y pico trabajadores del hospital, o sea, son todos. No es nadie se queda fuera. Lo que sí va a tener que hacerse es una priorización en base a la exposición de riesgo. No todos tenemos los mismos riesgos dentro del hospital. El que está en emergencia viendo pacientes COVID, el que está en UCI viendo pacientes COVID, el que está intubando a un paciente COVID, tiene mucho más riesgo. Y eso ya está estipulado en una norma, esa norma ya existe. Y se va a distribuir la vacuna en base a esa priorización de esa norma que ya existe. No estamos inventando nada, se está utilizando las normas que ya existen. Y se va a vacunar a todos. Obvio, como bien dicho el doctor Romero, y es una preocupación de muchos de nosotros, es que de repente no vaya a llegar la cantidad total para el hospital. Y en el caso escenario de que no llegue la cantidad total, pues se va a vacunar en base a priorización, que ya está estipulada en la norma. Por eso es que la lista que va a salir y se va a publicar, esa lista va a abrir la priorización servicio por servicio, que ya está hecha. No es una cosa que se ha inventado. Está hecha desde el inicio de las normas que se han hecho al inicio de la pandemia. Y lo segundo es el aspecto individual y el aspecto colectivo de una vacuna. Es importante que, si bien es cierto, el aspecto individual de la vacuna me protege a mí y a mi familia, el aspecto individual no solamente me protege a mí y a mi familia, sino a toda la comunidad. Entonces, nosotros, el Hospital del Niño, somos una comunidad. Mientras más vacunados estemos nosotros, más protegidos vamos a estar. Acuérdense que la vacuna, si bien es cierto, protege de las formas severas, no necesariamente te va a proteger de una forma benigna, y tú podrías contagiar a su vez a un familiar que no está vacunado. Entonces, es importante esto. Y la otra pregunta sumamente importante es, que lo hemos puesto al final de la información, es que vamos a tener que seguir cuidándonos, por supuesto, nos vamos a tener que seguir cuidándonos 1 o 2 años más, porque el hecho de que estemos vacunados no implica, y los estudios todavía no están, de portabilidad. No sabemos si yo, estando vacunado, ya no soy portador, porque podría ser portador y contagiar a alguien. Por eso es que necesariamente vamos a tener que seguir protegiéndonos, aun que estemos vacunados, hasta que el virus no esté circulando en el país. De ahí la importancia de lo colectivo. ¿Cómo evito que no circule en el país? No evito que circule en el país si todos tenemos ya inmunidad de rebaño o estamos vacunados todos. Lo otro que también es importante, ¿por qué aparecen nuevas variantes? Porque está circulando tanto el virus que está permitiendo que mute en poblaciones inmensas, millones de personas infectadas, el virus muta más. Si hubiese menos gente infectada, el virus muta menos. Entonces, esas dos condiciones son importantes. Inicialmente, en la fase 1 de priorización, se va a vacunar todo el personal de salud. ¿Qué es lo que se está haciendo? Proteger la línea de defensa del sistema de salud. En la segunda fase va a ser a todos los que tienen factores de riesgo dentro de la comunidad. Y en la tercera fase es a la población en general, que esa fase es para evitar la circulación del virus. Y la tercera fase estamos hablando que estaremos terminando en el Perú de aquí a 1 o 2 años. Entonces, inicialmente, lo único que vamos a tener nosotros a mano va a ser la protección individual. Por eso, yo desde aquí les invito a vacunarse. Tienen la oportunidad de vacunarse, aprovechenla.
Sí, tengo ¿Me una permite, pregunta. Julio? Sí, cómo no. Puedes... Yo creo que en aras del tiempo, no que haya muchas preguntas. En primer lugar, esta presentación va a estar colgada en el canal YouTube de Telesalud. Vamos a hacer otra reunión previa al inicio de la vacunación, una vez que llegan las vacunas. Hemos tomado en cuenta todas las dudas y es más, podemos compartir las preguntas que quedan por el chat para poder absorberlas en una próxima presentación. Yo agradezco realmente a todo el equipo del comité que está poniendo el hombro realmente por nuestra institución y como bien recalcar que de nada vale todo el esfuerzo de que se traiga una dotación de vacunas para todo el personal de salud si toda la población que debemos vacunarnos no estamos vacunando. Definitivamente. Eso es algo que debe quedar y ser parte del compromiso. Si bien es cierto, dicen que es voluntario, en realidad debería ser obligatorio porque estamos en una pandemia y se está muriendo mucha gente y la única forma de cortar este impacto en mortalidad es que todos estemos vacunando. Así que los invito, al igual que todo mi equipo, todo el comité, a que cuando llegue la vacuna, vacunémonos, poniendo el hombro por nuestro país, por nosotros mismos, por nuestros pacientes y nuestra familia. Yo agradezco realmente la oportunidad, la audiencia, el doctor Marín, agradezco la moderación y ya estaremos comunicándonos la próxima reunión previo al inicio de la vacunación. Muchas gracias. Bueno, con las últimas palabras de la doctora Castillo, agradezco a todos los que han comentado, al doctor Romero, al doctor Torres, a la doctora Castillo, todo. Espero que haya servido para esta exposición, para nosotros estar informados, ¿no? Instruidos y convencidos de que es de necesidad prioritaria para nosotros es tener la vacuna en un corto plazo y que nadie debería dejar de ponerse la vacuna en nuestro instituto. Muchas gracias con todos. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. No se olviden, poner el hombro por el Perú. Vamos solamente.